amigos? Bienvenidos al programa Joyas Eternas de Ministerios Ven Señor Jesús. Es para nosotros un privilegio que usted esté ya en sintonía de este programa, esperando, ¿verdad?, que los programas estén siendo de bendición para su vida, que el Espíritu Santo les hable por medio de nuestras vidas, porque eso a nosotros nos llena de mucha alegría. Pues el día de hoy tenemos un tema muy bonito, muy interesante, que yo creo que a todos nos va a ayudar mucho. Este tema le hemos puesto como nombre el Evangelio de la Cruz. Siempre para llegar al cielo nosotros tenemos que pasar una cruz. Jesucristo lo hizo. Jesucristo para volver a ascender al cielo primero tuvo la cruz, y Jesucristo le dijo una oportunidad a un joven que le dijo que lo quería seguir, que si él quería seguir en pos de Cristo, que dejara todo y que tomara su cruz y que lo siguiera. Entonces hoy vamos a hablar un poco acerca de esto, recordando de que Jesucristo sí nos ayuda, sí, con Jesucristo tenemos paz, pero también muchas veces nosotros tenemos que superar algunas pruebas y esas son nuestras cruces. Entonces, Pastor Hernando Mejía nos acompaña el día de hoy. Pastor, bienvenido. Pues para iniciar ya con el tema, pues le hago la primera pregunta. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando nos habla de que hay que tomar la cruz y seguir a Cristo? Bueno, quizás sería bueno aclarar, porque como este pasaje es muy conocido en muchos ámbitos, se ha creído que lo que Dios quiere de cada cristiano que toma la decisión de seguir a Cristo es que va a sufrir. Entonces, de ahí que mucha gente cree que mientras más sufra, mientras más víctima sea de problemas, pues mejor va a ser. Mientras más pobre, mejor. Mientras más injusticia soporte, va a ser mejor. Y esto no es el sentido de la Biblia. Jesús jamás, hay mucha gente que anda como que cargada, hasta cabizbaja, y uno le pregunta, ¿y qué tiene, va? Tú, no, es que estoy pasando por penas, pero pues es que es mi cruz, va. Y Dios, lo que es la voluntad de Dios, que ande mal, que ande triste, que ande depre, va, o que sea un recha, por la sencilla razón de que la Biblia dice que yo tengo que tomar una cruz. Jesús jamás enseñó eso. Otra cosa más, hay gente que cuando hay una persona que le causa problemas en el trabajo, en la familia, dice, es que mi jefe es mi cruz, mi suegra es mi cruz, y tampoco eso tampoco es el sentido de la Biblia. Entonces cabe bien tocar el tema y responder de esta manera. Cuando Jesús tenía la cruz en la mente, era porque él había recibido un mandamiento del Padre. El mandamiento del Padre era ir a la cruz para derramar su sangre, y que esa sangre nos trajera a nosotros el beneficio de la reconciliación con Dios, porque estábamos enemistados con Él. Éramos enemigos por naturaleza, no por lo que hacíamos, por naturaleza éramos enemigos de Dios. Esto quizá también hay que ahondarlo un poco más. La gente no se va a ir al infierno por las obras que haga. La gente se va a ir al infierno por la naturaleza que tiene. Nadie se va a ir tampoco al cielo por lo bueno que haga. Repito, porque el hombre tiene un problema en el chip de fabricación. Realmente el hombre está mal, es fallido. El hombre es enemigo de Dios por naturaleza. Hemos heredado desde la cabeza de Adán una naturaleza caída que es ofensiva, repelente a Dios, y que Dios jamás va a tener al hombre como su amigo, como su hijo, mucho menos, si esta persona no se reconcilia con Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Puede ser una buena persona, puede ser una muy mala persona, los dos están mal. Te voy a poner un ejemplo. En una oportunidad, un hermano que tenía una panadería grande, él dividió su panadería. La mitad del local lo dio lo puso para su panadería, donde la redujo en espacio, y era una panadería grande, y la otra mitad la cedió para que ahí hiciéramos los cultos nosotros. Entonces yo me acuerdo que en esa oportunidad yo estaba predicando la palabra, mucha gente se salvó, pero me acuerdo que cuando terminé yo salí de local y había una señora que me estaba esperando. Entonces me abordó y me dijo, hermano, mire, yo oí que usted predicó la palabra, porque como la panadería estaba abierta, todos los clientes que entraban a comprar el pan tenían forzosamente y necesariamente que oír la palabra que predicábamos o ver el culto. Entonces ella dijo, yo no dejé de escucharlo y me parece que el mensaje es muy bueno, me dijo, pero muy bueno para los jóvenes que están perdidos, me dijo.
porque tengo un hijo, y me lo dijo llorando. Fíjese que mi hijo está metido en drogas, está en una pandilla donde están asesinando, sé que él hace cosas malas, y yo sé que en esa situación, como mi hijo todos los días sale a delinquir, yo sé que en cualquier momento lo van a matar, y yo sé que el día que lo maten se va a ir al infierno, porque yo sé que él hace cosas muy malas. Entonces cuando ella me dijo así, pues obviamente yo la abracé, la entendí, yo pues, tengo 4 hijos, entendí el sufrimiento, el dolor de saber que el hijo lo pueden asesinar en cualquier momento, lo pueden matar por las acciones y las decisiones que ha tomado tan malas. Pero yo la abracé y le dije, yo quiero decirle algo con todo mi corazón. Si su hijo se muriera hoy y usted también, los dos irían al mismo infierno. Porque así como su hijo está condenado, él no está condenado por lo que está haciendo, él está condenado por naturaleza. Pero si usted se muriera hoy y no tiene a Cristo como Señor y Salvador, aunque no ha asesinado, aunque no ha hecho pactos satánicos, aunque no está robando, aunque no está secuestrando, de todos modos iría al infierno. Porque, y esta es una verdad muy grande, porque nadie se puede salvar del infierno que todos los hombres tenemos ganados. Si alguien pregunta por ahí, de tantas preguntas que a veces lanzan, ¿qué hago para irme al infierno? Nada. No hagas nada, solo espera que te mueras y ya tienes ganado por naturaleza el infierno. No hay que hacer nada, no hay que portarse mal, no hay que hacer sacrificios. No, el hombre nace y nace dañado, enemistado con Dios para ser condenado. Lo único que puede salvar a un hombre de la condenación, tanto al hombre asesino, satanista, como el hijo de esa señora, como a esa señora, el único que puede salvarle se llama Jesucristo. Y si los dos hombres que estoy poniendo de ejemplo, tanto la mamá y el hijo, se van de la tierra sin conocer a Jesucristo, sin haberle abierto las puertas del corazón, sin haberlo confesado como su Señor, sin haber recibido en arrepentimiento el perdón de pecados, realmente los dos se van a ir al infierno. Y esa es una verdad que no podemos dejar de decir, porque el hombre está condenado por naturaleza. Entonces Jesús vino a tomar la cruz para eso, para salvarnos. Ya tenemos un Salvador, no necesitamos otro Salvador. Ya ninguno de nosotros puede ser salvador de otra persona. Ya solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Ahora, cuando Él nos invita a tomar la cruz, no nos está pidiendo que tengamos una carga todos los días en nuestra vida y que suframos y que padezcamos, porque de hecho la cruz en la cual Jesús cargó, ni siquiera la cargó Él todo el tiempo. Si la voluntad de Dios fuera que nosotros viviéramos cargados, atribulados, una vida miserable, empobrecida, realmente jamás hubiera dejado que José de Cirene le hubiera cargado la cruz. Él permitió que se la cargaran, porque al final el objetivo no era cargar la cruz, el objetivo era morir en ella. Entonces, cuando Jesús dice, toma tu cruz y ven conmigo, sígueme, no está pidiendo, sufre, padece, vive una vida desgraciada en la tierra, de enfermedad y de pobreza. No es eso el sentido. El sentido es, te voy a dar una cruz para que mueras cada día, para que todos los días te consideres muerto para el mundo y el mundo te considere, estás muerto. Que cuando venga el mundo a decirte, ven a pecar, ven a nuestra corriente, a nuestra filosofía, a nuestra teología torcida de la Biblia, ven a nuestra idolatría, tú digas, lo siento mucho, estoy muerto. Y que deje de alguna manera el mundo de fastidiarte porque estás muerto. Y cuando hablamos a morir, estamos hablando a renunciar, aquí sí hablamos de renunciar a todo lo que quiere nuestra alma, a lo que desea nuestra carnalidad, pero que va en contra del decreto de Dios o de la dirección del Espíritu Santo. Recuérdate que Dios tiene dos fuentes para hablarnos y guiarnos y dirigirnos: la palabra escrita, que es la Biblia, y el Espíritu Santo. Cuando un creyente tiene clara la palabra de Dios o la dirección del Espíritu Santo, lo que hace lo va a hacer encaminado a esto, pero van a haber insinuaciones para que no cumpla el propósito de Dios. Van a haber distractores para que no cumpla el propósito de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer un creyente? Morir a sí mismo, morir a su carnalidad, morir a sus deseos carnales que se oponen al deseo
del Espíritu Santo o al deseo de la palabra de Dios. Entonces jamás Dios pensó en una cruz para que nosotros estemos cargados, fastidiados todo el día, sino para que muramos a los deseos terrenales y carnales. Pero eso no hay que hacerlo con tristeza. Realmente la santidad, porque lo que estamos traduciendo, no debe ser algo de tristeza. Yo quería pecar, pero lástima, porque como soy cristiano, no. Y se va todo depre a la casa, lástima. Se va a acostar, lástima. Al otro día, lástima. Mis cuates sí estuvieron bien y yo no. Eso no es el sentido bíblico. El sentido bíblico es que vayas con gozo a la cruz, porque la santidad es una fiesta. De hecho, la fiesta judía que representa la santidad es la fiesta de los panes sin levadura, donde se ordenaba a Israel sacar la levadura, que representa el pecado, de las casas. Y eso era una fiesta, no era un tiempo de endecha o de lamento o de luto, sino que era un momento de gozo y de alegría, de donde entendemos que cada vez que un creyente se niega al pecado, se niega a la carnalidad, a las insinuaciones doctrinales y filosóficas del mundo y del diablo, las torceduras doctrinales, cuando el creyente se mantiene la fe, lo que debe hacer es gozarse y alegrarse, porque está agradando a Dios, y la santidad debe promocionar fiesta. Lo que pasa, Andresito, es de que la religiosidad, y es que cómo han manoseado a la religiosidad y cómo han desacreditado al Señor Jesucristo en todas las películas que hablan de la pasión de Cristo, que hablan de su sufrimiento en la cruz. Ponen a un Cristo que va cabizbajo, que va muy triste camino al Calvario, porque que va dolorido, como que fuera un Cristo derrotado, y eso no es cierto. Hebreos capítulo número 12, versículo 2 nos dice que Jesús, cuando fue a la cruz del Calvario, no iba triste, no iba decepcionado, no iba mal. Acuérdate que incluso en el camino al Gólgota se encontró a un grupo de mujeres llorando. Lloraban porque se compadecían de él por lo que estaba sufriendo, por los hematomas visibles, por toda la hemorragia que él tenía en todo su cuerpo, por los golpes que había recibido en el pretorio, y el castigo y los azotes, le veían las espaldas. Entonces la gente, las mujeres almáticas, lloraban por Jesús, y Jesús se acercó a ellas y les dijo: no lloren por mí. Alto, o sea, lo que yo estoy haciendo no es para que les cause lástima. Hay gente que por ahí pone en el internet, ahora que se supone se celebró la pasión de Jesús, ponen: pobrecito Jesús, murió Jesús, ay, lástima por él, pobrecito. La verdad que eso es ridículo, ridículo. Jesús fue voluntariamente. Otra cosa que hay, que mucha gente dice, es que Judas lo mató. No, no fue Judas, fue el Imperio Romano. No, no fue el Imperio Romano, fueron los sacerdotes. Ni fueron los sacerdotes, ni fue la culpa de Judas, ni fue la culpa del sistema romano, no fue la culpa de Pilatos, no fue la culpa de Herodes. Jesús lo dijo claro: yo vine a dar mi vida y tengo poder para darla y para volverla a tomar. Y lo dijo claro: a mí nadie me quita la vida. Son las palabras textuales de Jesús. No fue Roma, no fue Judas, no fue Jesús quien voluntariamente, por amor a nosotros, viéndonos en el estiércol del pecado donde estamos, voluntariamente decidió dar su vida, derramar su sangre para el rescate de nosotros. Pero eso entonces no lo estaba haciendo con tristeza, no lo estaba haciendo, sino que al contrario, él sabía que cada gota de sangre iba a producir más adelante en sus creyentes, en nosotros, el poder del perdón del pecado, el poder del rompimiento de las maldiciones, el poder de la liberación. Si realmente la sangre de Cristo es una bendición, él sabía que cada vez que le pegaban en la cabeza, él sabía que iba a haber gente enferma de la cabeza, y por sus llagas y sus heridas esa persona iba a ser sana durante el transcurso de la historia de la iglesia. El Señor sabía que cada vez que le pegaban en la espalda iba a haber gente enferma de riñones, iba a haber gente enferma de la columna, iba a haber gente enferma de todo, y que por esas heridas la gente iba a ser sanada. Él sabía que en cada hematoma, en cada golpe, se estaba anunciando proféticamente la sanidad de cualquier enfermedad. Estaba anunciando su muerte, la liberación de la nuestra. Incluso Él descendió a los infiernos para sustituirnos, para que ahora nosotros no fuéramos al infierno. Por eso cuando Él fue a la cruz del Calvario no iba triste. Hebreos 12:2 dice que le habían puesto un gozo delante de la cruz.
Como quien dice, si vas a la cruz, se va a levantar un avivamiento. El Espíritu Santo descenderá sobre los hombres. Mencionarán tu nombre y los enfermos sanarán. Mencionarán tu nombre y los demonios huirán. Mencionarán tu nombre y todo lo que está derribado será edificado. Mencionarán tu nombre. O sea, el Señor sabía el poder que venía en ese sacrificio, que aclaro, Él no iba triste. Hebreos 12:2, Él iba con gozo, con alegría, porque le habían puesto el gozo delante de la cruz. Entonces, cuando hablamos de que un creyente va a tomar su cruz, estamos hablando que se va a negar a la carne, que se va a negar al mundo, que se va a negar a las tentaciones del diablo, y que eso va a generar un gozo en él, y no tristeza y no melancolía, sino alegría, porque tiene la capacidad de ver más adelante que a lo que se está negando va a generar un avivamiento en su vida, que hoy se está negando algo que va a traer más adelante un avivamiento. Y de hecho todo en la vida, todo el mundo lo dice, hasta los que no son cristianos dicen que todo lo bueno en la vida tiene un sacrificio. Alguien quiere ser profesional, tiene que sacrificarse. Bueno, pero qué triste. Yo pongo un ejemplo muy claro en esto, de esforzarse para lograr algo. Yo me recuerdo, tengo una sobrina que es internista, médico internista, ya tiene su especialidad, su maestría ganada. Pero a veces salíamos todos como familia a vacacionar y ella se quedaba estudiando. Entonces muchos de la familia decían, pobrecita la sobrina, porque se quedó estudiando, quemando las pestañas, haciendo trabajos, remachando, como decimos, en sus materias para poder ganar. Y nosotros nos íbamos tristes, pobrecita ella, pero realmente ella no se sentía así. Ciertamente no iba a vacacionar con nosotros, no se iba a conocer nuevos lugares, al relax del cuerpo, pero estaba en lo que le gustaba. Y como estaba en lo que le gustaba, ella no se sentía triste de vernos irnos a nosotros de vacaciones, sino que ella se quedaba bien. Y realmente cuando recibe la toga y cuando recibe el título, primero de médico y cirujano y después de internista, pues se le ve muy contenta y muy alegre. ¿Por qué? Pero no se alegró hasta que recibió el título, se alegró desde que está esforzándose por las materias. Lo mismo le pasa a un creyente. Un creyente cuando no hace ciertas cosas que hace el mundo y se priva por amor al Señor, por fidelidad a la palabra, no tiene que quedarse triste, sino tiene que estar alegre porque está preparándose para su graduación, para el momento en el cual el Dios juez justo nos coronará, y no solo a mí, dijo Pablo, sino a todos los que amamos su venida, y por eso nos hemos santificado. Entonces ahora entremos a este punto. La cruz, el tomar la cruz, es una expresión de gozo, de júbilo, una fiesta de santidad. Pero hay gente, y tú lo puedes leer en Filipenses 4, que es enemiga de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? Los que solo piensan en las cosas terrenales y olvidan las cosas celestiales. Olvidan que son celestiales, que son celestes, y se vuelven terrenales. Y aunque vivimos en la tierra y estamos en la tierra, los que hemos nacido de nuevo ya no somos de la tierra. Somos celestiales. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Vosotros no sois de la tierra, como tampoco yo soy de la tierra. Entonces, si me preguntan a mí si creo en extraterrestres, para empezar, los cristianos ya somos extraterrestres. Estamos en la tierra, hemos, ¿qué te digo?, aterrizado en este planeta, pero Jesús lo dijo, pero no somos de esta tierra. Entonces sí, la iglesia es una iglesia extraterrestre metida en la tierra. Los que hemos nacido nuevos somos celestiales metidos en un ambiente, en una ecología y una biología terrenal, pero realmente somos celestiales como Jesús. Jesús no era terrenal, aunque tenía carne y una estructura adámica, una sangre roja. Él mismo lo dijo, yo no soy de la tierra, yo soy del cielo. Entonces, ¿qué pasa con los enemigos de la cruz de Cristo? Los enemigos de la cruz de Cristo se convierten al evangelio o dicen convertirse al evangelio, pero toda su mirada, todo lo que hablan, todo lo que desarrollan, todo es terrenal. Están pensando en su desarrollo terrenal, pero jamás están pensando que esto no es eterno. Ni ellos son eternos, ni nosotros somos eternos en la tierra, como tampoco las cosas que poseemos en la tierra son eternas. Lamentablemente hay una teología por ahí que es la teología de la prosperidad económica, que aunque recoge ciertas verdades, porque ciertamente Dios es rico y no tiene nada en contra de la pobreza y puede enriquecer a algún creyente que a él le plazca,
y que los creyentes estamos llamados a trabajar, a activar, a ser buenos mayordomos y administradores de los recursos que Dios nos da y administrar bien el dinero que Dios nos da y que Dios quiere que vivamos bien. Claro que sí. Han tomado estos versículos bíblicos y los han hecho para dos fuentes. Uno, para enriquecer a los ministros, ya sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O dos, para poder en esa doctrina de prosperidad, de riqueza, donde todos los cristianos venimos a Cristo para ser millonarios, y lo cual es totalmente falso, porque Jesús no fue a la cruz del Calvario para darnos millones, para darnos casas en Miami, para darnos ahora un edificio en Dubái. No, el Señor no vino a la cruz del Calvario para eso. Vino para algo más grande, porque al final, si tú llegas a tener un edificio de Dubái, pues qué bueno, pero la verdad, eso tarde o temprano lo vas a dejar, o tarde o temprano va a ser derribado. Lo que va a permanecer y la riqueza de un cristiano está en la presencia de Dios, en cuanto tiene contacto con Dios, está en la revelación de la palabra, en los dones del Espíritu Santo. Hay una riqueza más grande que no compra el dinero. La paz, el amor, la armonía. Dime con cuántos millones de dólares puedes llegar a comprar a un supermercado una lata de felicidad, una lata de paz, una lata de presencia de Dios. Eso no existe. Pero es algo que Dios está acercando a los hombres gratuitamente, si se acercan a Él, y de esa manera Dios nos está enriqueciendo con cosas que el dinero y las cosas perecederas no pueden comprar. Los enemigos de la cruz de Cristo no quieren sufrir por el Evangelio. Sencillamente, para no sufrir con el Evangelio, hacen al cristiano mundano, porque ya mundano, si eres mundano, pues obviamente no vas a tener persecución, porque eres mundano. ¿Y qué le huyen? Al sufrimiento, le huyen al rechazo, le huyen a que le digan a alguien: tú como tú eres cristiano, no te vas con nosotros, o algo por el estilo. A eso le tienen miedo, realmente. Pero te voy a decir una cosa: si así fuera, qué bendición para el cristiano, para el joven creyente o al adulto creyente, que no camine conforme a la corriente del mundo. Hay lugares que están entregados al adulterio, hay lugares que están entregados al alcoholismo. Por ejemplo, tú puedes entrar a una dependencia o a un trabajo, un negocio, una empresa, y de repente te dicen: todos los de esa empresa, todos son adúlteros, todos los de esa empresa toman, todos los de esa empresa hacen ciertas cosas. Como que hay lugares, centros de trabajo entregados a potestades de pecado. Cuando llega un creyente, obviamente no va a estar bajo la cobertura, si él no quiere, de esa potestad. Y claro, eso va a causar la persecución. Pero tú vas a llegar a un lugar donde todo el mundo se emborracha. No, pero te vas a emborrachar para evitar que te critiquen, para evitar que te censuren. Momentito, tú vas poniendo tus bases y tus principios. Y aunque cause la repulsión de algunos, también vas a tener la aceptación de otros. Y al final, aunque tengas el rechazo de todos, con que tengas la aprobación de Dios y aprender a agradar a Dios, eso es lo más importante y lo más hermoso. Los enemigos de la cruz de Cristo no quieren sufrir por el Evangelio, no quieren padecer por Cristo, y de esos hay mucho. La Biblia dice que su Dios es su vientre y solo piensan en las cosas terrenales. Hay que salir de eso, tomar la cruz con gozo, negarnos a nosotros mismos, a lo que es insinuación del pecado, del diablo, del mundo, tantas tentaciones que tenemos todos los días, pero el Espíritu Santo viene sobre el creyente para darle esa fuerza. Amén, pastor. Yo solo quiero hacer énfasis en esto. Jesús iba gozoso al Calvario, él iba gozoso con la cruz, pero eso no quiere decir que a él no le dolió. O sea, el rechazo duele, pero tú tienes que estar gozoso de que te rechazaron por causa de Cristo. Eso te tiene que causar a ti alegría. Te va a doler que tus amigos te den la espalda, se hagan a un lado porque tú no haces lo que ellos hagan, pero eso te tiene que llenar de gozo, el saber de que tú estás agradando a tu Dios, el saber de que tú estás muriendo a esa naturaleza pues caída, a esa naturaleza que, como decía el pastor, pues ya tenemos ganado el infierno, ¿verdad? Entonces nos tiene que dar mucho gozo eso, el saber de que tenemos esa cruz y ir con alegría para que poco a poco vayamos muriendo a nosotros y que lleguemos un día a decir que nosotros ya no vivimos, sino que es Cristo el que vive en nosotros. Y así, amigos, hemos llegado al final de este programa. Espero que haya sido de mucha bendición para su vida y espero que pongamos en práctica lo que escuchamos el día de hoy. Y pues les recordamos que el día de mañana también vamos a estar en este programa a la misma hora, a las 10. Y los invitamos para que nos acompañen. Va a haber un nuevo tema, un tema muy interesante. Por favor, no se lo pierdan y que el Señor les bendiga.